Mar parece que hoy está bastante congestionadito este tema y lo va a estar en los próximos días. Nuestros oyentes recordarán a Alicia Eugenia Silva, quien nos acompañaba con Melquisedec Torres los días de las elecciones, con sus comentarios acertados, con su inteligencia brillantísima, con su gran capacidad de análisis. Pues Alicia Eugenia Silva es hoy candidata a la vicepresidencia en la fórmula con Oscar Iván Zuluaga, ¿no? Sí, señor, eso es lo que se logró coordinar desde hace unos días. Realmente toda esta semana, doctor Fernando, que termina hoy viernes, ha habido un trabajo por parte del equipo del doctor Oscar Iván Zuluaga y del mismo Oscar Iván Zuluaga para convencer a la doctora Alicia Eugenia Silva de acompañarle como fórmula vicepresidencial de cara a estas elecciones. Ella pues tomó la decisión en las últimas horas de aceptar y a esta hora debe estar por arrancar una rueda de prensa en el Partido Centro Democrático donde se presentará ante los medios de comunicación esta designación como fórmula vicepresidencial. La inscripción de la candidata se hará el 11 de marzo, que es el último día que tienen en el calendario electoral para poder hacer esa respectiva inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, a nosotros nos va a hacer mucha falta el día de las elecciones, ¿no? Claro, claro, porque no podrá estar con nosotros en la medida en que ya es una candidata, el 11 será una candidata oficialmente. El 11 será una candidata oficial, Alicia Eugenia Silva. Bueno, que hubo cierre de campaña del pacto histórico en el Parque Las Luces de Medellín, de Mar. Pues sí, doctor Fernando, muchas personas estaban pendientes de cómo sería ese cierre de campaña del pacto histórico y mandaron fotografías durante toda la tarde de lo que se veía. Realmente algo pasó porque estaba un poco desinflado. O sea, usualmente uno ve importantes cantidades de personas, de colombianos allí haciendo presencia con el pacto histórico. Esta vez no, muy pocas banderas, muy poca gente, un poco desnutrido el evento. Parece que no salió como el doctor Petro le hubiera gustado. De pronto fue porque faltó que Petro los hubiera acompañado. De pronto fue eso. ¿Fue eso o de pronto fue que les faltó la plata para También, pues mover, es que sin plata no hay, no se puede. para mover a la gente? Bueno, seguimos con la guerra de Rusia, la que le declaró Rusia a Ucrania, y ahora están a las puertas de una central nuclear, lo que puede ser una verdadera catástrofe. Es la central nuclear más grande de Europa, la que están atacando los rusos ahora. Cuidado, cuidado, con la energía nuclear no se juega, pero ahí están los rusos, ahí están los rusos, rusos que tienen una larguísima cola de vehículos, de carros de guerra, de toda clase de elementos para atacar una ciudad importantísima de Ucrania y la fila no se mueve. Y nos dice un grande analista por qué no se mueve. Porque no hay logística adecuada, porque no tienen medios de transporte, porque no tienen combustible y porque el ejército está inmensamente desmotivado. Uno tiene que saber por qué vive y por qué muere. Y los soldados rusos no han podido entender por qué tienen que ir a morir o a matar a gente en Ucrania. Entonces, usted vio las filas que se están haciendo frente a esa ciudad rusa, filas interminables de Para evitar el tanques. ingreso de hecho, bueno, de parte y parte de los tanques que van ingresando y de los ciudadanos que se han parado enfrente para evitar que ingresen. Lo cierto es que no se mueven esas filas interminables de elementos logísticos para atacar esa ciudad. No se mueven. Y el Putin está iracundo con las fuerzas rusas que no tienen movilidad. Bueno, y a partir de las fuerzas rusas o contando con las fuerzas rusas, habrá que decir
que fue dado de baja el comandante supremo militar de Rusia en Ucrania, ¿no? Y lo más reciente, doctor Fernando, tiene que ver precisamente con el control que ha tomado Rusia sobre Zaporilla, que es la mayor central nuclear de Europa. El presidente Zelensky ha dicho que hay que tener cuidado porque donde explotare la central nuclear pudieran acabar con Europa, literalmente. Bueno, es una bomba atómica de unas proporciones gigantescas y los rusos están jugando con todo eso. Les importa poco o le importa poco a Putin lo que pase con sus hombres, que serían las primeras víctimas, las que estuvieran rodeando esa central energética nuclear si ella fallare y si se convirtiera en una explosión atómica gigantesca. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki serían una bobería en comparación con eso. He leído en algunos informes que se dice que esta explosión pudiera ser 10 veces peor que cualquiera de las que usted acaba de mencionar. 10 veces peor. Hágame el favor. Y con eso está jugando el señor Putin. Usted vio cómo lo llamó Gary Kasparov, ¿no? No, 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 no lo vi. Bueno, yo di la noticia. No me estaba escuchando en ese momento. Lo llamó un dictador demente. Dictador demente. Gary Kasparov, el ex campeón mundial de ajedrez. Y usted sabe que para los rusos el ajedrez es casi una religión. Claro, claro. El Muy dictador bien. demente, el dictador déspota. El dictador déspota, dictador demente, lo llama Gary Kasparov. Vaya. Bueno, yo sigo que no puedo creer que el presidente Duque haya dicho en serio que votará en las consultas para escoger candidato presidencial. Es decir, votará por un partido que no es el suyo. Es decir, que va a votar contra el Centro Democrático. Y va a votar en contra del candidato de su partido, el partido que le llevó a la presidencia, que es el Centro Democrático, claro. Pues aquí tenemos el recibo. Esto es una conversación que tuvo ayer el presidente Iván Duque con la gente de Blue Radio, donde le preguntaron si iba a participar en las consultas interpartidistas y esto fue lo que respondió. Creo que usted me quiere meter ahí en camisas de 11 varas, pero no, le contesto con sinceridad. Yo participé en una consulta hace 4 años, creo en las consultas, me parece que son mecanismos muy importantes para la participación democrática y la respuesta es sí, voy a votar en las consultas. Ah, no me diga. A pesar de la orden o de la instrucción en su partido, en el Centro Democrático, de que no se metan ahí. Yo votaré en las consultas, Néstor, creo en ellas y creo que las llevan a la democracia. Supongo yo en cuál consulta va a participar usted o me lo quiere decir. No, eso sí, supóngalo. Bueno, Está claro, ¿no? increíble, increíble, inaudito. Luego el presidente Iván Duque va a votar por 2 partidos. Supongo, ya no estoy tan seguro, pero supongo que para la elección de Congreso va a votar por el Centro Democrático, pero va a votar por una consulta que necesariamente no será del Centro Democrático, que no tiene consulta, sino que tiene candidato ya establecido a la presidencia, que es Óscar Iván Zuluaga. Entonces el presidente Iván Duque va a votar por un partido que no es el suyo. Vaya, vaya. Aquí varias cosas se pueden estar confirmando, doctor Fernando. La primera de ellas, recuerde usted que hubo mucho, y aquí lo contamos al oído, hubo un desajuste entre ese equipo de trabajo que estaba conformado por el expresidente Uribe, por el presidente Iván Duque, su ministro Palacios, que era el que decía y llevaba la voz, y también inclusive obviamente Oscar Iván Zuluaga. ¿Recuerda usted cuando el partido Centro Democrático decidió decirle a el equipo Colombia que no, que gracias, que definitivamente no, que después de estos ataques que había lanzado Alex Char y dirían Francisca Toro,
que habían dicho nosotros no queremos más de lo mismo, no vamos a aceptar que entre el Centro Democrático. Después de eso la cosa no quedó bien y aquí lo que queda confirmado es que efectivamente no quedó bien entre el presidente Iván Duque y el Partido Centro Democrático. Y sí, pésimo ejemplo el que da porque se le ha pedido a la militancia que acompañen a Oscar Iván Zuluaga y por lo mismo no tendrían por qué votar en ninguna de las consultas que se proponen para el día 13 de marzo. ¿Eso no es doble militancia? Pues uno Votar no por... puede ni votar, bueno, uno puede votar el voto secreto, nadie va a ver por quién vota uno, pero uno no puede, si pertenece a un partido, doctor Fernando, promover votar por otro. No lo puede hacer, eso es doble militancia. Eso es doble militancia y eh, puede que no se sepa por cuál de las consultas va a votar, pero él mismo está diciendo que va a votar la consulta, es decir, que va a votar contra el Centro Democrático y que va a contribuir a que se amplíe la financiación estatal para una de las alianzas enemigas del Centro Democrático. Eso es inaudito, eso es inaudito. La posición del presidente Iván Duque con el cuento de que eso es muy democrático, pues es muy democrático donde se necesita, es decir, donde no hay candidato y el candidato puede estar soportado en el resultado de esa consulta. Pero donde ya hay candidato, ¿cómo los miembros de ese partido, cómo van o vamos a votar por una consulta? Yo le leo, doctor Fernando, lo que dice el estatuto del partido Centro Democrático, lo estoy buscando aquí, ya lo tengo en mis manos. Y esto es sobre el título sexto, Código de Ética, Disciplina y Transparencia, capítulo primero de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. Dice el artículo 119, doble militancia. En ningún caso un miembro del Partido Centro Democrático podrá pertenecer simultáneamente a otro partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, apoyar colectividades políticas diferentes, realizar actos de propaganda o solicitud de voto a favor de otra colectividad política, agrupación electoral, movimiento de ciudadanos o candidato, cuando concurra el Partido Centro Democrático a las mismas elecciones o cuando éste haya decidido apoyar otra organización política o candidato. El incumplimiento de esta prohibición constituye doble militancia. Es lo que dice el estatuto del Partido Centro Democrático y bueno, ya cada quien verá si encuadra o no encuadra. Bueno, cada uno lo decidirá. Nosotros vemos absolutamente nítido, con toda claridad, que el presidente se pone en una situación de doble militancia. Va a votar, suponemos, por el Centro Democrático para Congreso y va a votar, ya no suponemos, sino que nos lo ha dicho, en una consulta que no es del Centro Democrático, es decir, contra el Centro Democrático. Así es. Inaudito, sí, lo vemos inaudito. Bueno, ¿cómo es la historia de que Claudia López se ha gastado más de 30.000 millones de pesos en publicidad? Ay, Claudia López, a la que las cuentas no le dan definitivamente. Y no le dan en ninguna parte. Ahora bien, la revista Semana ha publicado una serie de informes que trae Gabriel Santos, representante de la Cámara por Bogotá y quien está aspirando nuevamente al Congreso de la República. De acuerdo con lo que se ha dicho, los gastos de publicidad, estudios de opinión pública y estudios para mejorar la imagen de la alcaldesa sumarían en total cerca de 30.000 millones de pesos en gastos. ¿De dónde tanta plata? ¿De dónde tanta plata y a dónde tanto despilfarro? Mire que Bogotá tiene unas necesidades gigantescas. Ahora tiene que salir a arreglar el tema de la avenida Circunvalar en una curva que no tiene peralte ninguno y donde los vehículos siguen su marcha directamente causando tragedias como la que se causó en los días pasados con una volqueta cargada que se fue encima de un taxi y de un carro blindado y los volvió pedazos y mató 2 personas y causó una verdadera tragedia. Bogotá necesita dinero y en lugar Pero de hay que gastarlo aplicarlo en esto. por eso y aplica en lugar de aplicarlo a lo que corresponde, la señora Claudia López se lo gasta en publicidad para mejorar su imagen. Uno de los primeros contratos que fue expuesto por Gabriel Santos fue uno que se suscribió
entre la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la ETB, en julio del 2021 por más de 7.000 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo de la contratación en este caso? Proveer a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá de servicios de central de medios para divulgación de material institucional. Ahí se va la plática. Bueno, usted me está amenazando con que me cuenta qué pasó en el Hotel Tequendama en el Salón Rojo ayer. Salón Sí, Rojo, señor. un salón más tradicional no puede haber. Allá intervine en alguna ocasión con el presidente Uribe haciendo el elogio de 3 generales de la República que se lo merecían sobradamente en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. ¿Qué pasó? Pues doctor Fernando, hubo una convocatoria de la Colombia Humana para que asistieran a una reunión con Petro en el Salón Rojo del Tequendama el 3 de marzo. Al evento asistieron cerca de 120 entre militares y policías, miembros de la Reserva Activa. 120. Era un evento que dicen los que averiguaron el asunto que estaba previsto para 1.500 personas. De hecho, nos llegaron las fotografías del evento donde se ve la escasez de personal que asistió a ese lugar. De hecho, a propósito de este evento, ACORE, recuerde usted, doctor Fernando, que es la asociación de retirados de la fuerza pública, exactamente, Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro. escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Ha presentado un comunicado donde ellos aclaran que no tiene que ver pues con este evento organizado por el Pacto Histórico, y aclara que esto es un evento organizado por la unión de distintas fuerzas políticas de izquierda y de extrema izquierda, y que esta ideología no es afín al grueso de nosotros. Estoy leyendo lo que dice el comunicado. Los miembros de la Reserva y quienes son afines a esta corriente política corresponden a una gran minoría que distan del pensamiento ideológico de los militares retirados. Pues eso fue lo que pasó, y sí, señor, lograron tener algunas personas allí sentadas, 120 de los 1.500 posibles que estaban esperando. ¡Qué desastre! Desastre en el Parque de las Luces, desastre en el Hotel Tequendama, pero sigue ganando en las encuestas. En la encuesta de Inbamer Sí. sigue ganando Gustavo Petro, pero le va mal en todas las reuniones que hace, ¿no? Sí, pues vea usted la más reciente encuesta, Inbamer, que acaba de salir, doctor Fernando, hace unos minutos, indica que cuando a la ciudadanía se le pregunta por quién votará usted, por ejemplo, en el 13 de marzo, en las coaliciones, la gente dice que votarán un 38% por el Pacto Histórico, un 19% votaría por el Equipo Colombia, un 14,5% por Centro Esperanza, lo hemos advertido, qué desastre, Centro Esperanza, y ninguno, no va a votar por nadie, el 28% en esas coaliciones que se presentan. En el equipo de Gustavo Petro, en el Pacto Histórico, ¿cómo votarían? El 78,6% votaría por Petro, el 13,5% por Francia Márquez, y ni para qué le digo los demás porque están por debajo del 5%. En el caso de la coalición del equipo Colombia, ¿por quién votarían? Se dice que el 28,9% votaría por Federico Gutiérrez, el 24,7% por Alex Char, por Peñalosa el 18,7%, por David Barguil el 15,5% y por Aideli Sarazo el 12,3%. ¿Y quién gana en el Centro Esperanza? Pues ganaría Sergio Fajardo con el 37,8%, seguido por Galán con el 23,9%, Carlos Amaya el 14,9%, Alejandro Gaviria el 12,9% y Jorge Enrique Robledo el 10,5%. Así están las cosas. Y luego hacen un comparativo de Gustavo Petro versus otros, y aquí viene ese comparativo. Gustavo Petro versus Sergio Fajardo, por ejemplo. Gustavo Petro tendría una intención de voto del 44,6% frente al 15% que votaría por Sergio Fajardo. Frente a Rodolfo Hernández, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández tendría una intención de voto en esa misma elección del 13,1%, Federico Gutiérrez del 8,7%, Óscar Iván Zuluaga del 8,4%. Pero, pues lidera la intención de voto Gustavo Petro con el 44,6%. Enrique Gómez, Luis Gilberto Murillo aparecen también en la lista con el 1% de intención de voto. La que sorprende es Ingrid Betancourt, que se ubica en el 6,2% de intención de voto. Bueno, Petro está corriendo solo y un caballo que corre solo tiene que llegar de primero a la meta porque es el único.
cuando tenga un adversario, uno, que sea de derecha, veremos cómo se le ponen las cosas a Gustavo Petro. Esperemos que muy difíciles. Lo esperamos. Y en un minuto estaremos con el representante a la Cámara y candidato por el Centro Democrático en Bogotá, José Jaime Uzcategui. En un minuto. Y estábamos hablando con ustedes Al oído.